regulación de la presión arterial. Y lo que nos queda como mini seminario del día de hoy, que después van a completar, por supuesto, los contenidos en el trabajo práctico, es el análisis somero de dos lechos circulatorios particulares, como los que ven en pantalla, la circulación coronaria y pulmonar, en términos de su suspicacia o particularidad fisiológica que las distingue de las variables hemodinámicas clásicas que rigen el circuito sistémico, que seguramente la vieron en la clase pasada con Agus. Por supuesto que vamos a hacer la pequeña descripción temática y cuando termine voy a dejar de compartir pantalla, pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos y plantear las dudas que crean necesario o el comentario o lo que fuese que no haya quedado claro. Así que bueno, vamos a empezar esta zona de clase entonces y específicamente lo vamos a hacer con análisis de unas particularidades de la circulación coronaria. Que por supuesto no vamos a retomar la anatomía de la circulación coronaria porque no es patrimonio de esta instancia en su formación, pero sí ir a algunos aspectos funcionales que es útil conocer como determinantes del flujo coronario y sobre todo como regulación del flujo coronario. Acá tenemos uno de los grandes detalles que hacen que este lecho o este circuito sea específico y sea distinto al que ocurre en el resto de la microcirculación. Como ustedes pueden ver, los vasos coronarios que discurren a través del subepicardio, específicamente en un ventrículo de una magnitud o grosor considerable como lo es el ventrículo izquierdo, emiten sus ramas que perfunden la profundidad del espesor muscular, por ejemplo, de un pedazo de tabique intraventricular o de una pared libre del ventrículo izquierdo. Para que el flujo coronario exista, por supuesto que se aplica, al igual que para el sistema hemodinámico del circuito sistémico, la ecuación o principio de Ohm traspolado a los circuitos donde flujos circulan a través de tubos. Recuerden que la ecuación de Ohm proviene de los circuitos eléctricos, y Poiseuille hizo una especie de reinvención o adecuación de este principio de Ohm para el concepto hemodinámico del árbol vascular. Y como pueden ver en pantalla, para que un caudal se movilice, que recuerden que caudal es un flujo en un tiempo, es decir, volumen minuto cardíaco, lo debe hacer a favor de una diferencia de presión, que el encargado de eso es la bomba miocárdica, como hemos analizado previamente, y a su vez debe vencer una determinada resistencia. Ustedes seguramente recuerdan y saben y estuvieron estudiando que en el circuito sistémico, por ejemplo, la resistencia de ese lecho vascular está determinada sobre todo a nivel de las arteriolas, porque es en ese punto del árbol vascular donde estos vasos están provistos de una extensa capa de músculo liso que es regulado fisiológica o biológicamente tanto por el sistema nervioso simpático como por muchos determinantes vinculados con efectores de la microcirculación, ¿sí? Que a nivel local en cada tejido regulan el flujo tisular, cambiando el tono arterial en más cuando hay vasoconstricción y en menos cuando hay vasodilatación. Si bien la resistencia periférica del circuito sistémico se regula específicamente en ese nivel del árbol vascular, no sucede lo mismo con el flujo coronario, porque de hecho este flujo coronario está sujeto a una particularidad sistemática y mecánica, como lo es sufrir en forma periódica y regular hasta el fin de nuestros días un fenómeno de compresión extrínseca que está vinculado específicamente con el evento sistólico que acontece en el músculo cardíaco. ¿Qué quiere decir? Yo acá les muestro una rama grande de una coronaria, puede ser por ejemplo la descendente anterior, que está discurriendo sobre el subepicardio y emite sus ramas colaterales para penetrar e irrigar la profundidad del tejido miocárdico. Durante cada fase contráctil del ciclo cardíaco, esto es la sístole, tanto en su periodo isovolumétrico y sobre todo durante la fase eyectiva, la presión o la fuerza, digamos, de acortamiento de las fibras miocárdicas que sustenta la contracción muscular, asimismo genera una compresión mecánica extrínseca que la sufren estos vasos que penetran en la profundidad del tejido miocárdico. Y por más mediadores químicos que puedan generarse, que sean o que representen un estímulo vasodilatador, no hay mediador químico que sea capaz de ganarle a un fenómeno físico como el acortamiento muscular y la compresión extrínseca fisiológica que sucede durante cada fase sistólica del ciclo cardíaco sobre las pequeñas ramas de la circulación coronaria que penetran en la espesor o profundidad del ventrículo izquierdo específicamente. Entonces aparece una variable de resistencia que no tiene que ver con el tono vasomotor, sino que tiene que ver con la misma fisiología miocárdica, que es en cada fase del ciclo cardíaco que implique contracción muscular, o sea, la sístole, y en sus dos subfases, isovolumétrica y eyectiva,
sucede un fenómeno de compresión extrínseca fisiológica en forma ordenada secuencial en todo el ciclo cardíaco, que en un punto determina el aumento marcado de la resistencia al flujo. Y si la resistencia aumenta al infinito, ¿qué quiere decir? Que el calibre vascular es cero, el flujo cesa. Y de hecho, ustedes saben, o les empiezo a comentar ahora, que la perfusión coronaria en el ventrículo izquierdo puede llegar a cero durante la sístole. Y uno dice, ¿pero cómo es esto posible si la sístole es un momento de máximo consumo de oxígeno, al igual que la diástole, porque implica la hidrólisis activa de ATP para obtener la contracción muscular? ¿Cómo es posible que no haya flujo sanguíneo, que aún así el miocardio funcione? Bueno, esto es lo primero que tenemos que conocer acerca del principal determinante de la resistencia coronaria, que no tiene que ver con el tono vasomotor regulado por el sistema nervioso autónomo, ni por mediadores locales, al menos en esta instancia, sino que tiene que ver específicamente con un fenómeno mecánico, físico, compresivo, extrínseco y fisiológico que sucede en cada fase sistólica, ¿sí? Entonces, esta resistencia que se opone al avance de un flujo, que lo hace a favor de una diferencia de presión, es el principal determinante de la particularidad fisiológica de la circulación coronaria, ¿sí? Y uno empieza a pensar a partir de este punto, bueno, pero ¿cómo puede ser que a pesar de que esto sucede y es fisiológico, el miocardio se las arregla para en cada sístole y en cada diástole tener la energía suficiente para poder cumplir con todos los procesos metabólico-mecánicos que implica, desde el punto de vista mecánico, por supuesto, el ciclo cardíaco? Y esto es gracias a una combinación de mecanismos, ¿sí? Primero ustedes sepan que el miocardio, al igual que todas las células del organismo, tienen un sistema de reserva energético intracelular llamado el sistema de los fosfágenos, integrado sobre todo por la fosfocreatina, la creatina y los nucleótidos que tienen enlaces de alta energía como ATP y sus derivados, ¿sí? Entonces, estos enlaces de alta energía contenidos en estas moléculas, que rápidamente pueden ser aportados para muchas funciones enzimáticas, ¿sí?, es una de las claves fisiológicas que permite al miocardio sobrevivir la sístole a pesar del bajo flujo sistólico por compresión extrínseca. ¿Y qué es lo que sucede entonces durante una sístole ordinaria, común de cualquiera de nosotros que estamos acá sentados y queriendo escaparnos y irnos a otro lado? Bueno, este fenómeno de compresión extrínseca fisiológica, que es normal, que sucede en todas las sístoles, en un punto determinado del ciclo cardíaco, y se los voy a mostrar un poquito más adelante con un elegante gráfico, genera que la compresión sea tal que los vasos se cierran. Y si los vasos se cierran, no hay tal cosa como flujo o aporte de oxígeno y otros nutrientes que son sustrato para el metabolismo oxidativo o aeróbico tisular. De modo tal que esto sucede al tiempo que el miocardio sigue requiriendo mucha energía, porque estamos en pleno fenómeno contráctil. ¿De dónde se obtiene la energía entonces para sostener la contracción sistólica? Del comienzo de una secuencia de procesos de hidrólisis de los enlaces de alta energía contenidos en estas moléculas. El paradigma de estas moléculas, el adenosín trifosfato, ¿sí?, cuyo primer fosfato es descendido y utilizado como recurso energético para el funcionamiento del sarcómero y da como producto el ADP. Pero el miocardio sigue hambriento, porque es un miocardio hambriento con ausencia de aporte. ¿Qué significa? Sigue estando cerrada la circulación coronaria por compresión extrínseca y la actividad metabólica sigue siendo alta. De modo tal que este miocardio hambriento también se morfa otro segundo grupo fosfato y del ADP se transforma en la AMP. Y como sigue virtualmente hambriento, también escinde el tercer enlace fosfato de alta energía y de una molécula llamada ATP barrió estos enlaces fosfato, utilizó toda la reserva disponible para poder sostener la contracción muscular en situación de bajo o nulo flujo sanguíneo, pero como consecuencia de esto se produce o se obtiene adenosina, que no es ni más ni menos que la materia prima sobre la cual se asienta, por así decirlo, la génesis de estas moléculas capaces de dar enlaces fosfato de alta energía. Es muy interesante, porque la adenosina que se produce en la sístole como consecuencia del consumo del ATP presintetizado, es un evento absolutamente fundamental para que en la diástole exista el suficiente flujo sanguíneo que permita no solamente dar un aporte de oxígeno en tiempo real para pagar lo que sale energéticamente de la diástole, sino que permite desendeudarnos de lo que contrajimos en la sístole, que es habernos morfado ATP, ADP, AMP. La adenosina es un muy pero muy potente vasodilatador coronario. Y de hecho, en cada fase sistólica, la cantidad de adenosina que se genera en el lecho coronario y en general en el tejido miocárdico en general es altísima.
Porque durante cada sístole, al cese o al bajo flujo coronario, sobre todo en el ventrículo izquierdo, sobreviene la supervivencia miocárdica a expensas del consumo de estas moléculas de energía que dan como consecuencia adenosina. Pero justamente esta adenosina es también necesaria para que durante la diástole haya un flujo sanguíneo tal, gracias a un potente mecanismo vasodilatador, que no solamente permite pagar en tiempo real el consumo energético de la diástole, sino que dice, muchachos, en diástole yo te desendeudo, para que en sístole te pongas una deuda de ATP y la pagues en diástole, además de pagar en tiempo real. Imagínense en términos crediticios, la sístole es existir en condiciones de pobreza, es el catabolismo, es morfarnos lo que tenemos, es pedir guita y endeudarnos. Y la diástole es el terreno de la abundancia del flujo coronario. Tenemos un flujo que es tan grande que no solamente permite pagar en tiempo real el consumo de energía de la diástole, y les digo que en la diástole se consume igual de energía que en la sístole, porque relajar un ventrículo es extruir el calcio citoplasma y eso son bombas ATPasas, ¿sí? Pero está en la abundancia, o está en la riqueza de la diástole, es como un país de esos donde pasa todas las cosas buenas, para nada como el nuestro. En el nuestro pasan muchísimas cosas buenas, pero distintas al poder económico, adquisitivo al menos. La diástole es tan rica en esos términos que no solamente tiene un flujo uno a uno para pagar lo que sale de la diástole, sino que también permite resintetizar los fosfágenos, o el ATP, ADP y AMP consumidos en la sístole. Y eso justamente es un doble mecanismo de amortiguación que se alcanza porque se genera adenosina. Y justamente la adenosina es el sustento fisiológico específico de un concepto muy particular de la circulación coronaria, que es la reserva de flujo coronario. También se llama reserva coronaria, o reserva de flujo, o reserva de flujo coronario. Es igual, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia este concepto? A la máxima vasodilatación metabólica alcanzada durante la diástole, que produce un significativo incremento del flujo coronario. Esto es lo que se conoce como reserva de flujo coronario. Es la máxima vasodilatación metabólica, quiere decir, el bombazo de adenosina que hay en diástole, como consecuencia de que se generó durante la sístole, produce una terrible vasodilatación del lecho coronario. Y recordemos que en diástole, al relajarse el ventrículo, desaparece la compresión mecánica extrínseca. Ustedes piensen, che, pero ¿por qué no me servía la adenosina para la misma sístole? Y porque siempre y cuando tenga una compresión extrínseca mecánica por la sístole, por más que yo intoxique un miocardio de adenosina, esos vasos no pueden vasodilatarse. Un estímulo mecánico le gana a cualquier estímulo químico de modificación del tono vascular. Sin embargo, en la diástole los ventrículos se relajan, específicamente el izquierdo, que es donde esto se observa con mayor intensidad, como vamos a ver en términos gráficos en breve. En la diástole, al desaparecer este estímulo mecánico, la adenosina que se genera durante la sístole por consumo del ATP en adelante genera un bombazo de flujo diastólico, el universo de la riqueza. Entonces, la reserva de flujo coronario es la máxima vasodilatación metabólica alcanzada durante la diástole, que produce un significativo aumento del flujo coronario. Y es tanto el aumento del flujo coronario que se observa en diástole que, como les contaba antes, no solamente permite pagar el consumo de energía diastólico uno a uno, sino que también permite desendeudarme de lo que contraje de deuda en la sístole. Se resintetizan ATP, ADP, MP. ¿Para qué? Para que en la próxima sístole los pueda volver a consumir, y en la próxima diástole los pueda volver a resintetizar, y en la próxima sístole volver a consumir, y en la próxima diástole volver a resintetizar una y otra vez hasta el día que nuestro corazón deja de funcionar, que esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo. Y si lo vemos en términos gráficos, fíjense, vemos un gráfico donde el flujo coronario lo vemos en las ordenadas y la diferencia de presiones abscisas. A medida que la diferencia de presión aumenta, recuerden que en el ciclo cardíaco íbamos del fenómeno isovolumétrico sistólico a los cambios de presión aórtica, que la aorta es, por excelencia, quien le transmite la presión en las coronarias, porque son su primera rama. Durante la sístole se observa una meseta de flujo, ¿qué quiere decir? No aumenta a pesar de que la presión aumenta, justamente porque este flujo se mantiene, digamos, o muy bajo, o puede a veces disminuir, porque la compresión extrínseca, mecánica, fisiológica y sistólica, a pesar de que la diferencia de presión aumenta, de hecho el aumento de la diferencia de presión es lo que justifica la compresión extrínseca, el flujo disminuye. Pero ¿qué pasa? En este momento nos empezamos a morfar todo el ATP, ADP, ADMP y se produce adenosina, que cuando sobreviene la diástole produce un incremento de flujo muy, pero muy marcado en términos de cambio de diferencia de presión, ¿sí? Casi que no sigue una relación lineal, pero aún superior a los cambios de diferencia de presión, que por supuesto justifica lo que se conoce como reserva de flujo coronario o reserva vasodilatadora. Y esto lo podemos ver acá, fíjense, en este gráfico. Primero vamos a poner en consonancia cómo es la curva de presión aórtica, que es lo mismo que le pasa a las coronarias. Recuerden que las coronarias son la primera rama de la aorta, y la presión que está en la aorta, o su cambio de presión, recuerden que para que haya un flujo debe haber una diferencia de presión que lo mueve y debe vencer una resistencia, Ohm-Poiseuille, ¿sí? Como les conté antes.
Y al mismo tiempo que vemos las variaciones de presión normal en la aorta, vemos cómo es el flujo, por ejemplo, en la coronaria izquierda en mililitros por minuto. Y fíjense qué interesante. Yo les recuerdo que esto era la diástole, ¿sí? Acá comenzaba la sístole con el ferido isovolumétrico sistólico, que pasa en el ventrículo, la aorta ni se entera de eso, ¿sí? Pero en este punto recuerden que comienza la eyección sistólica. Y la eyección sistólica implicaba inicialmente la apertura de la válvula aórtica, en este caso, para que el periodo eyectivo comience muy, pero muy enérgicamente. Y recuerden que cuando se alcanza el acmé contráctil ventricular, se alcanza el punto máximo de presión intraventricular y también intraórtica, y que si bien seguimos en sístole, el ventrículo comienza a relajarse, pero por el fenómeno de eyección inercial de la sangre, a pesar de que la presión del ventrículo izquierdo es un poquito menor, la sangre sigue saliendo hasta el punto que vemos acá donde comienza la diástole. En consonancia a este flujo, a este cambio de presión en la arteria aorta, vemos cómo suceden los cambios de flujo en la coronaria izquierda. Y miren qué interesante, acá vemos el tiempo, por supuesto, aquel asesino silente que nos acompaña permanentemente, y en el eje de las ordenadas, en este gráfico de flujo coronario en función del tiempo, vemos el flujo en mililitros por minuto. Vamos viendo que a medida que la diástole decrece, el flujo coronario comienza a decrecer. Y fíjense lo que pasa con el flujo coronario cuando comenzamos la primer subfase de la sístole. Recuerden, contracción isovolumétrica sistólica. ¿Se acuerdan que yo cuando les di la clase de psicocardíaco les mostré el gráfico presión-tiempo, donde la pendiente de ascenso de la presión en la contracción isovolumétrica sistólica era muy empinada? De hecho, el dPdt, que era la pendiente del ascenso de presión en la contracción isovolumétrica sistólica, era un índice que se utilizaba en investigación para ver el desempeño contráctil ventricular. Bueno, fíjense que a medida que el ventrículo aumenta mucho su presión, el flujo coronario comienza a caer marcadamente y fíjense, llega casi que un valor cercano a cero antes de la apertura de la válvula aórtica. Este cese marcado, disminución progresiva e interrupción del flujo coronario está directamente relacionado con lo que se explicaba en las fibras previas. La compresión extrínseca, sistólica y mecánica que acontece específicamente durante la fase eyectiva de la sístole. Luego se produce la apertura de la válvula aórtica y como en este momento comienza un gradiente de perfusión aún más marcado, delta P coronario, el flujo coronario aumenta en forma relativamente solidaria con la curva de presión aórtica, ¿sí? Pero vemos que a partir de este punto, donde el flujo coronario aumenta, pero es un flujo subóptimo comparado con el de diástole, vemos que cuando el ventrículo comienza a relajarse sustancialmente, y a partir de este punto, tenemos una pendiente empinadísima de un marcado aumento del flujo coronario. Y esto que vemos acá no es ni más ni menos que la reserva vasodilatadora a la reserva coronaria. De hecho, fíjense que durante la diástole se doblega el flujo durante la sístole. En el máximo flujo sistólico es de 200 mililitros por minuto y el diastólico es de 400 o casi 400. De hecho, la diástole del ventrículo izquierdo tiene prácticamente el doble del pico del flujo sistólico coronario. Y recuerden la diástole como el territorio de la abundancia, ¿no es cierto? Este flujo diastólico no solamente permite pagar en tiempo real en la energía que se consume en diástole, sino que también permite desendeudarnos para poder resintetizar ATP, ADP y AMP consumidos en la sístole. Acá vemos muy elegantemente cómo la reserva coronaria vasodilatadora ejerce su efecto alcanzando un máximo flujo por vasodilatación metabólica, la adenosina, ¿sí? Durante la diástole, y luego la curva diastólica de flujo coronario en la coronaria izquierda es solidaria con los cambios de presión en la aorta hasta que sobreviene una nueva sístole, etcétera, etcétera. Yo les conté que la adenosina es el mediador más importante. Ustedes sepan que la adenosina es sobre todo un agonista endotelial del endotelio coronario y estimula el endotelio coronario que produzca óxido nítrico, ¿sí? Y es el óxido nítrico el recontrahiperpotente estímulo vasodilatador que media, a fin de cuentas, la reserva coronaria. Hay otros, además de la adenosina. Está el potasio y está la carga aumentada de protones, todos secundarios a la actividad metabólica tisular, ¿sí? El potasio extracelular aumenta por el potencial de acción, ¿recuerdan? Esa actividad electromecánica. Y el CO2, en el metabolismo oxidativo, se hidrata y produce protones, y esos protones, al igual que el potasio también, en la circulación coronaria, funcionan como coadyuvantes en el mecanismo de vasodilatación que implica la reserva coronaria. Sin embargo, protagonista número uno de esto es la adenosina, que se genera en sístole y que funciona en diástole. Para generarse de vuelta en sístole y funcionar de vuelta en diástole, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que en la coronaria derecha no pasa lo mismo que en la coronaria izquierda. Fíjense que lo que era clave para
del punto de vista metabólico para producir adenosina era que en el periodo isovolumétrico sistólico el flujo coronario caía tanto que casi que no hay aporte de oxígeno al miocardio y se empiezan a consumir ATP persintetizado. Como las presiones que maneja el ventrículo derecho y el espesor de la pared son mucho menores, y ahora vamos a ver algo de eso cuando veamos circulación pulmonar, la compresión extrínseca, que es muy pero muy marcada en el ventrículo izquierdo y que pone un stop o una interrupción al flujo coronario, no sucede en el ventrículo derecho. De hecho, fíjense que la curva de flujo coronario de la coronaria derecha tiene un patrón mucho más homogéneo y uniforme, y asimismo podemos observar que no hay reserva vasodilatadora. Fíjense, ¿vieron esta doblegada de flujo que se produce en diástole en la coronaria izquierda? No se produce en la coronaria derecha, justamente porque nunca hubo interrupción de flujo, nunca hubo consumo de los fosfágenos presintetizados, o sea, el ventrículo derecho no se endeuda en sístole, ¿sí? Sino que vive una realidad como la de Suiza, perfecta, un embole atroz. Una porquería, que está todo bien y está todo normalizado, ¿cierto? Entonces no hay ni endeudamiento, ni pagar, ni, por así decirlo, polos de vitalidad en términos de los extremos, sino que el ventrículo derecho es como Luxemburgo, un embole total y absoluto, y por supuesto que no hay tal cosa como la reserva vasodilatadora, porque no está el gatillo de la reserva vasodilatadora, que es el tiempo de interrupción del flujo sistólico. A punto de partida del flujo coronario, que estos son los determinantes más importantes y lo que enfatizo que deben conocer como particularidad de este lecho circulatorio, hay algo que deben conocerlo y que me es absolutamente frustrante que cuando lo pregunto en los exámenes finales nadie lo sabe, y esto es importantísimo en términos fisiológicos y en términos clínicos, como son los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, ¿sí? Hay variables fisiológicas que determinan en más o en menos qué tanto oxígeno consume el miocardio. Y esto es recontra importante, y ahora lamentablemente al estar en una instancia sincrónica pero virtual, no se los puedo plantear, pero yo solía darles unos casos clínicos para que resolver en el seminario. No lo vamos a hacer ahora, pero quizás en el futuro, no sé, si nos encontramos al menos en otra instancia lo podremos hacer, que es poder dar o poner de relieve estos determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, sobre todo porque al saber cuáles son las variables fisiológicas que hacen que el miocardio consuma más oxígeno, podemos tener blancos terapéuticos en pacientes que sufren de privación miocárdica de oxígeno, y que es el infarto. ¿Quién se caga muriendo en la edad de 40 y pico a 60 y pico? Vieron que siempre hay un asesino serial que corre tras nuestras espaldas. En la edad de ustedes y también la mía, si bien puedo parecer tan viejo, no soy tan anciano como me pueden considerar, el asesino serial que nos corre por detrás son los accidentes. Después aparecen el infarto y la CB, y después el cáncer. Siempre tenemos a alguien que está atrás, como Jason, Mike Myers, Freddy Krueger, etc. Alguno por detrás con un cuchillo. Bueno, en este caso, el infarto agudo de miocardio y la enfermedad cardiovascular en sí misma es una morbilidad importantísima y una causa número 1 de mortalidad en determinado grupo etario, entre los 50 y 65 años, etc. Justamente trabajar fisiológicamente sobre el pensamiento clínico hace referencia a que en ese escenario que mata a mucha gente, saber fisiológicamente qué determinantes puedo hacer o a partir de qué determinantes puedo tener yo una opción terapéutica. El trabajo sistólico es uno de los determinantes principales del consumo de oxígeno miocárdico. ¿Y qué se conoce como trabajo sistólico? A la combinación de la frecuencia cardíaca con la presión que se desarrolla durante la sístole y cuánto dura la sístole. ¿Qué significa? Cuanto más alta sea la frecuencia cardíaca de un individuo, mayor presión desarrolla durante la sístole, y mayor duración tenga la sístole, más consumo de oxígeno tiene ese miocardio, ¿sí? Y por ende más va a sufrir su deterioración en caso de un infarto. Otro determinante del consumo de oxígeno miocardio es lo que se conoce como tensión de pared, precarga y poscarga, que les hemos visto oportunamente cuando charlamos acerca del control del volumen minuto cardíaco. Recuerden que tensión de pared, ya sea soportada en forma pasiva durante la diástole o generada en forma activa por contracción durante la sístole, generan tanto una como otra aumento del consumo de oxígeno miocárdico. La contractilidad de un eutropismo. Recuerden que la propiedad miocárdica llamada contractilidad, que era aquella capacidad de un ventrículo sano de poder variar su fuerza de contracción en forma independiente al llenado ventricular, pasando por diferentes estadios contráctiles, sí que eran curvas de Frank Starling. Tanto más estadio contráctil tenga el ventrículo y más contractilidad tenga, más oxígeno consume. Y por último, la masa miocárdica, ¿no es cierto? Una entraña no consume lo mismo que un bife de chorizo. Es así de simple. A mayor espesor ventricular, mayor consumo de oxígeno miocárdico. Habiendo hecho esta somera síntesis de la circulación pulmonar y de sus particularidades, coronaria y de sus particularidades, pasamos ahora a algunas particularidades de la circulación pulmonar.
Es un hecho muy característico y que difiere mucho en algunos aspectos de la circulación sistémica. Primero que es impresionante porque la circulación pulmonar recibe todo el volumen minuto. ¿Vieron? A ver, el riñón recibe una parte del volumen minuto. Bueno, el miocardio también, pero en la circulación pulmonar pasa todo el volumen minuto del cartílago derecho, pasa por este lecho circulatorio. ¿Sí? Es pero muy particular. Por supuesto que la movilización de este volumen minuto sigue los mismos principios que se desprenden del postulado de Ohm aplicados a los conceptos hemodinámicos de Poiseuille, pero con la particularidad siguiente. El volumen minuto cardíaco del ventrículo izquierdo es igual que el del derecho. Hay sutilezas, son pequeñas diferencias que le vamos a ver en fisiología respiratoria, pero los términos prácticos son iguales. Yo les contaba, en las oportunidades cuando analizamos el ciclo cardíaco, que el régimen de presión en el circuito pulmonar es mucho menor que el circuito sistémico. Necesariamente, para sostener un mismo flujo y la presión sea menor, esto se genera porque es un circuito de muy, pero muy baja resistencia, y por ende hace falta generar menores diferencias de presión para movilizar un idéntico caudal o volumen minuto. Y la pregunta es, ¿por qué el circuito pulmonar es de baja resistencia? ¿Por qué su resistencia es mucho menor? Y esto por dos razones. Por en dónde o en qué punto del árbol vascular pulmonar está ubicado el punto de máxima resistencia, y además porque tiene una regulación específica que es distinta a la regulación del circuito sistémico. ¿Sí? Yo les contaba hace un ratito, y seguramente lo vieron con Agus la vez pasada, que en el circuito sistémico la resistencia se regula específicamente a nivel de las arteriolas por esta extensa capa de músculo liso, porque tiene receptores para un montón de potenciales agonistas, ya sea del sistema nervioso simpático o de la microcirculación o de la actividad metabólica tisular, bueno, muchísimos mediadores que regulan el flujo de la microcirculación, pero al margen, también esta extensísima capa de músculo liso arteriolar lo que produce es una alta tasa de respuesta en lo que se conoce como el tono vasomotor. En el circuito pulmonar, la resistencia o el punto de máxima resistencia no está ubicada en las arteriolas, sino que está ubicada en los capilares, ¿sí? En el capilar pulmonar, ¿está bien? Y esto lo vamos a analizar en términos numéricos para que entiendan que es un sistema de muy baja presión y lo vamos a calcular porque en cómo el sitio donde se regula la presión así lo permite. Acá tenemos algo que ya les mostré en una de las clases previas, que son los regímenes de presión en el circuito derecho e izquierdo, tanto en las cavidades como en las grandes arterias. La presión de la arteria pulmonar oscila entre 25 milímetros de mercurio en la sístole, y 10 milímetros de mercurio en la diástole. Y la presión media de la arteria pulmonar es entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Y vamos a ponerlo en términos numéricos para, sabiendo las presiones, cómo son las resistencias. Yo sé que el caudal o el volumen minuto se moviliza por una diferencia de presión y vence una resistencia. Si hacemos matemáticas recontra hipercomplejas y nos quemamos el bocho despejando fórmulas, podemos también decir que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la magnitud del caudal. Y vamos a poner numeritos a esto. Normalmente, nosotros sabemos que la diferencia de presión que se observa es la presión media, ¿sí? Que es, perdón, yo le dije 8 a 10 la media, la presión de enclavamiento pulmonar es entre 8 y 10 milímetros de mercurio, la presión media de la pulmonar es 15 milímetros de mercurio, presión media de la pulmonar 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Menos la presión que existe en diástole, que es promedio 5 milímetros de mercurio, sobre el volumen minuto cardíaco, que es el caudal del ventrículo derecho, que es aproximadamente 5 litros por minuto. Esto da un valor de 2 milímetros de mercurio por litro por minuto. En el circuito sistémico este valor es de 20, o sea, 10 veces superior. De modo tal que, en términos numéricos, observacionales, a sabiendas de que el caudal del circuito derecho es igual que el del izquierdo, y conociendo las presiones o el régimen de presión que maneja este circuito, inferimos que la resistencia es 10 veces menor. ¿Pero por qué es 10 veces menor la resistencia? Que esto impacta directamente en las presiones desarrolladas en el ciclo cardíaco con el ventrículo derecho, comparativamente con el izquierdo, por cómo está regulado el punto de resistencia. Y esto es lo que determina zonas de perfusión, pero antes me voy a detener en lo siguiente. Este es el alveolo, este es el capilar pulmonar, la unidad famosa alveolo capilar, ¿sí? Es en este punto, a nivel capilar pulmonar, donde se regula la resistencia del circuito. Por dos razones. La primera de ellas es porque la regulación específica que implica la circulación pulmonar en términos hemodinámicos hace que acá mucho no tengan que ver las catecolaminas. Vieron que la noradrenalina y la adrenalina son estímulos vasopresores muy marcados, como la angiotensina 2, que no es una catecolamina, por supuesto. En el lecho capilar pulmonar es el oxígeno alveolar, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, el principal regulador del tono capilar. Estos capilares están casi desprovistos de capa de músculo liso, tienen un pequeño esfínter precapilar con muy poco músculo liso, pero es reactivo, ¿sí?, al grado de oxigenación
alveolar. ¿A qué cantidad de oxígeno hay en el alveolo? Lo vamos a ver más adelante en respiratorio, ¿sí? Pero sepan que cuando hay poco oxígeno en el alveolo, se produce un reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué significa? Disminuye la presión alveolar de oxígeno, lo vamos a ver más adelante, y reacciona el capilar cerrándose. Mientras que cuando la presión alveolar de oxígeno aumenta y hay más oxígeno en el alveolo, el capilar reacciona dilatándose. En forma muy escasa, pues está casi desprovisto de fibras musculares. Pero sobre todo, la particularidad del sitio de resistencia, que prácticamente 2/3 partes de la resistencia del circuito pulmonar están ubicados en este punto, es que al ser un circuito desprovisto de la extensa capa de músculo liso, es muy susceptible a los cambios de presión intraluminal para regular su calibre, y no solamente regular su calibre, sino que también la cantidad de capilares abiertos. El lecho pulmonar normalmente trabaja a un volumen de 70 mililitros y puede llegar hasta 200. ¿Qué quiere decir? Que casi que 2/3 partes de los lechos capilar pulmonar en reposo se encuentra casi que colapsado, muy cerradito. Como está desprovisto de capa muscular lisa alrededor, el cambio de flujo rápidamente puede generar reclutabilidad de capilares cerrados y aumentar el diámetro luminal de los capilares que ya estaban abiertos. Por esta razón es que es un sitio de muy pero muy baja resistencia, porque hay un fenómeno de reclutabilidad capilar y con los cambios en el flujo variar la distensión capilar en términos de cómo es lo que se conoce la presión transmural. Y la presión transmural es la presión dentro del capilar menos de la presión lo que está afuera. Si esto es prácticamente como un papelito, que lo que está afuera se lo transmite rápidamente adentro y viceversa, cualquier variable que suceda a nivel extra o pericapilar o intracapilar repercute en el diámetro capilar y por ende en la resistencia, ¿sí? Recuerden la ley de Poiseuille, resistencia era inversamente proporcional por el radio por pi por el radio de la cuarta, ¿sí? El radio es el determinante principal en el árbol vascular de la resistencia de este circuito, ¿sí? Estos capilares, al estar desprovistos de capa de músculo liso, cambios en el flujo hacen que rápidamente aumente o se distiendan, porque aumenta la presión transmural y se recluten nuevos capilares, ¿sí? Y este interjuego de presión transmural se juega a través de qué presión hay en el alvéolo, qué presión hay en el extremo arterial del capilar y qué presión hay en el extremo venoso del capilar. Del interjuego entre la presión del extremo arterial con la cual ingresa, ¿sí? Perdón, esto está puesto al revés. El extremo venoso es el de la izquierda y el arterial es el de la derecha. Está al revés, les pido disculpas. La presión con la cual el capilar ingresa la sangre al capilar a través de este extremo, ¿sí? No, está bien puesto, estoy diciendo cualquier cosa. Presión arterial y venosa están bien puestos. La presión arterial que llega a este punto. Y la presión del extremo venoso como diferencia de presión. Y contextualizado en la presión alveolar, que es la presión pericapilar, del interjuego entre presiones, se define en reposo y un individuo sentado de pie, lo que se conoce como las zonas de perfusión pulmonar, ¿sí? Y fíjense, West describió típicamente 4 zonas de perfusión, donde varía el flujo sanguíneo pulmonar en función del interjuego entre las 3 presiones que les comenté recién, ¿sí? Fíjense que lo que sucede es que en los circuitos de baja presión, como el lecho capilar pulmonar o los sistemas venosos, hay un gran impacto de la variable hidrostática de presión sobre el diámetro capilar por el componente de presión transmural. Cuanto más descendemos en el parénquima pulmonar, mayor es el componente hidrostático de presión. Y al ser este un circuito de baja presión, eso genera que la presión transmural aumente y que el capilar se tienda a abrir un poco más. Entonces vemos que a medida que descendemos hidrostáticamente en un pulmón, en un individuo de pie, el calibre del capilar pulmonar está cada vez más abierto. Y eso se encuentra en interrelación directa con la presión arterial, la presión alveolar y la presión venosa. Fíjense que en la zona 1 el flujo es muy bajo, es el vértice, es muy bajo flujo, porque la presión, ¿sí?, alveolar es mayor que la presión en el extremo arterial y que mayor la presión en el extremo venoso. Son capilares que están cerrados o no reclutados en reposo, ¿sí? A medida que vamos a zonas más declives del punto de vista hidrostático en el parénquima pulmonar, y siempre que hablamos un individuo de pie o sentado, la presión, ¿sí?, en el extremo arterial comienza a ser mayor que la presión en el alvéolo, ¿sí? En la zona 1 vemos que la presión alveolar es mayor a la del extremo arterial y venoso, por ende hay muy poquito flujo, capilar cerrado. En la zona 2 vemos que acá la presión en el extremo arterial comienza a ser mayor que la presión del alvéolo, que rodea el capilar, y que la presión en el extremo venoso. El flujo comienza a aumentar marcadamente. Y es máximo en la zona 3, donde tanto la presión en el extremo arterial como venoso son mayores a las presiones alveolares, a la presión que existe en el alvéolo. Entonces el capilar está mucho más dilatado, tiene menor, digamos, mayor presión transmuscular y el flujo es muy alto, ¿sí?
Y en la zona 4 comienza a pesar ahora un poco el peso del parénquima sobre esta zona de perfusión, y si bien el flujo es muchísimo mayor que en las zonas 1 y en la zona 2, no es tan grande como en la zona 3. Esto determina que en un individuo de pie haya un gradiente vertical de flujo, donde el flujo es muy bajo en los vértices y es muchísimo mayor en las bases. Que cuando veamos fisiología respiratoria lo vamos a completar con cómo varía la ventilación desde los vértices a las bases e integrar lo que se conoce como concepto regulación, ventilación, perfusión. Bien, cumplimos los 40 minutos de estipulado de seminario. Vamos a dejar de